Bien, entonces esta reforma de la escuela, así tratando de sintetizar un poquito, de acuerdo a estos elementos que tiene, vemos que pasa de, por ejemplo, de un director que es un consejero directivo, aplicación de normas y rutinas, centrada en las rutinas de enseñanza, un rol subordinado del estudiante, responsabilidades individuales, verticalidad, ¿no? Aislamiento. Pasa de eso a ser más bien un director líder, con un proyecto educativo centrado en los aprendizajes, donde hay un protagonismo del estudiante, la participación del estudiante y de los equipos docentes, ¿no? El clima institucional también pasa ya de la discriminación, de la rivalidad, de los premios y castigos, a lo que viene a ser la identidad, la amabilidad, la acogida, el estímulo, la colaboración, la inclusión, ¿ya? Ahora, en los procesos pedagógicos pasa del consumo acrítico de información, porque finalmente eso hemos hecho anteriormente, darles información. Los hemos hecho a nuestros estudiantes acumuladores de información, ¿no? Pasa de eso a procesos de investigación, de experimentación, de producción intelectual, de creatividad, de trabajo en equipo, actividad, interacción, comunicación, motivación, agrado. Es decir, entre todos los estudiantes logran pues aquel reto, ¿no?, que nosotros como docentes les hemos planteado. Ya no es de manera individual el trabajo, es de manera cooperativa, para lograr un fin común. Y en la relación con la comunidad, hemos pasado ya de la subestimación a la comunidad, del hecho de que nos apoyen solo materialmente, ¿no?, o que hay algún tipo de apoyo pero exterior, a la participación directa, su participación en la gestión, promover y fortalecer el rol formativo, la asignación de la identidad cultural. También ellos nos van o nos pueden ayudar a fortalecer esos aspectos de asignación cultural en nuestros estudiantes, ¿no? De eso se trata. Siguiente, por favor. Bueno, y con las rutas de aprendizaje justamente se busca todo esto. Como habíamos dicho anteriormente, las rutas del aprendizaje vistas como un instrumento, como una herramienta para poder lograr todo lo que hemos mencionado anteriormente. Es el instrumento que nos va a permitir hacer realidad todo lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces, el proyecto educativo nacional, en su segundo objetivo estratégico, como ya lo habíamos visto anteriormente, busca transformar la educación básica regular para brindar servicios educativos pertinentes y de calidad, sobre todo que sean de calidad para todos los alumnos. Entonces, para ello ha planificado pues trabajar con estas rutas del aprendizaje, priorizando 4 áreas: comunicación, matemática, ciudadanía, ciencia y tecnología. Posteriormente tienen que salir las rutas también para las demás áreas, pero sí he empezado ya con estas 4 áreas, ¿no?, y con los fascículos correspondientes por cada nivel y ciclo de estas 4 áreas, y son las que nos han llegado a las instituciones en donde laboramos. Siguiente, por favor. Hemos hablado ya de qué son las rutas del aprendizaje. Son herramientas pedagógicas y didácticas que facilitan la labor de los docentes, contribuyen a mejorar los aprendizajes, por lo tanto, es nuestra responsabilidad conocerlas. De ahí se tiene que ver el aspecto investigador del docente, ¿no? Nos tenemos que inmiscuir, nos tenemos que nutrir de estos aspectos relacionados a las rutas del aprendizaje, las tenemos que conocer para que podamos aplicarlas. Siguiente, por favor. En el área de comunicación, su función está centrada en la vida social, en la relación con las demás personas, ¿no? Es decir, la colaboración mutua, respetar y entender el mundo, la convivencia, los vínculos sociales, para que de esa manera nuestros estudiantes puedan ampliar su repertorio comunicativo, puedan saber escuchar con espíritu crítico, no escuchar por escuchar, ¿no?, sino ser críticos frente a lo que escuchan y poder dar también su punto de vista. Valorar la identidad lingüística, la lengua como un objeto de comunicación, valorarla por ello, no como un objeto de discriminación, de diferencia. La expresión de pensamientos y sentimientos de forma clara.
¿Cuántos de nosotros no podemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos? Y a veces expresamos lo que pensamos y herimos y lastimamos a muchos y no nos importa. Y entonces tal vez nos falta desarrollar habilidades sociales como la asertividad. ¿Y qué entendemos por asertividad? La asertividad es una habilidad social que nos permite decir las cosas sin lastimar a nadie y poder decir lo que pensamos, no callarnos. Y muchas veces nosotros como docentes, estando dentro de nuestra institución educativa, no decimos lo que pensamos, o al menos no lo decimos todo, ¿no? Y nos quedamos con ese rencor, con ese dolor aquí dentro. Y muchas veces cometemos hasta el error de comentarlo, como dicen criolamente, ¿no? Por detrás, ¿no? Y eso no nos hace bien, ni a nosotros, ni a nuestra institución. Entonces tenemos que cambiar de actitud y tenemos que aprender a expresar lo que pensamos y lo que sentimos de forma clara, sin lastimar a nadie, de forma pertinente. Y eso mismo tienen que desarrollar con nuestros estudiantes. Nadie da lo que no quiere. Los primeros tenemos que desarrollarlo nosotros. Muy bien. Entonces, en el área de comunicación se trabaja en función de estos aspectos, ¿no? Nuestros estudiantes tienen que relacionarse para convivir mejor. Ese es el objetivo. No es que les enseñamos comunicación para que puedan dar un buen examen de comunicación, no. Les enseñamos comunicación para que puedan aprender a vivir mejor en una sociedad. Se puedan comunicar en sociedad de diferentes maneras, no solo de forma oral, sino también escrita, audiovisual. Hay muchas formas de comunicarse. Y en todas esas formas lo pueden hacer de manera pertinente, eficaz, clara. Ese es el enfoque que se promueve en las rutas del aprendizaje. Siguiente, por favor. Aquí tenemos unos esquemas también que nos ejemplifican un poquito más este aspecto. El enfoque comunicativo textual es el que se está trabajando y se está promoviendo en las rutas del aprendizaje. Tiene las características de la lengua como instrumento de comunicación. Ya les había dicho, no de diferencia, sino más bien de comunicación, un instrumento que nos va a ayudar a comunicar, a conocer nuestra cultura. El aprendizaje significativo, que tiene que ver con la valoración de los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes. La actitud de búsqueda de información e investigación, que nunca debemos dejar de lado. Nuestros estudiantes tienen que aprender a buscar información, tienen que indagar, no tienen que darse con lo poco de repente que nosotros les damos. Está orientado a la solución de problemas. Este enfoque está orientado a solucionar los problemas, es decir, utilizar los conocimientos para solucionar problemas. En base a textos completos que tienen mensajes. De eso también se ha hablado ya bastante, ¿no? Ya no trabajamos en función de palabras aisladas o palabras que buscamos en el diccionario, ya no. El significado de una palabra se busca en una expresión completa, en un texto completo. Y de eso tienen que darse cuenta nuestros estudiantes. Ya no es tanto el uso del diccionario y buscar palabras aisladas que están con un significado en un contexto diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver también aquí. La comunicación a partir de situaciones prácticas. Los estudiantes tienen que aprender a partir de situaciones prácticas. Esas situaciones prácticas van a ser los retos que justamente nosotros les vamos a plantear, los desafíos. Aquello que les vamos a decir, hazlo, a ver si lo puedes hacer, vamos. Y animándolos y observando su proceso, a ver qué es lo que les está faltando, qué debilidades tienen, qué necesidades tienen, ¿no? Para que en función de ello, nosotros como maestros podamos planificar estas situaciones que ellos necesitan. Bien, este enfoque comunicativo textual está basado pues en las teorías que ya conocemos de Piaget, Vygotsky, Ausubel, ¿no? Y están orientadas al desarrollo de competencias, capacidades, aptitudes y contenidos, pero de manera integrada, no por separado como se hacía antes en el DCM, sino de manera combinada. ¿Ya? A eso se refiere. Siguiente, por favor. Las competencias comunicativas que se están trabajando en las rutas del aprendizaje. Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos, ¿no? En variadas situaciones comunicativas con coherencia y cohesión, utilizando vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización y revisión.
Ese es el procedimiento que tenemos que seguir, según lo que nos indican estas rutas del aprendizaje. Lo que tenemos que hacer es que los alumnos logren producir textos escritos mediante procesos de planificación, textualización y revisión. Es la competencia que se busca lograr, no solo en secundaria, no solo en primaria, sino a lo largo de la educación básica regular. Es decir, esta competencia es válida desde inicial hasta el último grado de secundaria, es la misma. ¿Y en qué se diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En el grado de complejidad que se van dando en los textos. Mientras que en inicial, primaria, se hablan de textos simples, en secundaria ya hablamos de textos complejos. En el último nivel, en el último ciclo, tercero, cuarto y quinto, hablamos de textos complejos y además especializados, ¿no? Entonces, ese es el grado de complejidad que hace la diferencia. Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión. Los procesos de interpretación y reflexión, ¿no?, que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes para que ellos logren comprender lo que leen. Lamentablemente todavía tenemos esa debilidad, ¿no?, en lo que viene a ser comprensión de textos. Entonces es importante poder de repente poner en práctica, compartir estos aspectos, ¿no?, que están consignados en las rutas del aprendizaje. Produce de forma coherente diversos tipos de textos orales según su propósito comunicativo de manera espontánea o planificada, usando variados recursos expresivos. Producir textos orales igual tiene un proceso, ¿no?, que tiene que ver con la planificación, la textualización y la revisión. Si ustedes se dan cuenta, todas estas competencias terminan siempre en un proceso de reflexión, de una evaluación. ¿Quiénes tienen que hacer esa evaluación? ¿Quiénes hacen esa evaluación finalmente? Tanto en los textos escritos y en los textos orales. ¿Quiénes hacen esa evaluación? Muy bien, profesora. Es muy cierto eso. Esto está orientado a una evaluación que los mismos alumnos tienen que hacer. Ellos mismos tienen que identificar aspectos relacionados con sus fortalezas, con sus debilidades, de acuerdo al procedimiento, a las estrategias que el docente les ha brindado y les va a seguir brindando, porque ningún trabajo va a ser perfecto, completo. Entonces, en función de eso, vamos a seguir brindándoles nosotros las herramientas necesarias. Entonces, el alumno, ya con pautas previamente acordadas con el docente, va a revisar su propio trabajo, el trabajo de sus compañeros. Y ahí también va a entrar el docente, va a intervenir. No quiere decir que él ya no va a evaluar nada, sí va a evaluar, ¿ya? Conjuntamente con los estudiantes va a desarrollar un proceso de retroalimentación. Y nuevamente empieza la planificación en función de eso que se necesita, que se requiere. Y es así, ¿no? Y así continúa. Finalmente también tenemos acá la otra competencia referida a la comprensión crítica de los textos orales, ¿no?, en diferentes situaciones comunicativas mediante procesos de escucha activa, participativa, interpretación y también reflexión, es decir, evaluación. Y para los mismos alumnos es más significativo lo que les van a decir sus propios compañeros, ¿no? Entonces, por ese lado también vemos una ventaja de este tipo de evaluación. Siguiente, por favor. Entre las capacidades, ¿no?, tenemos en producción de textos, lo que habíamos mencionado, se apropia del sistema de escritura, hablamos de los primeros años de primaria, ¿no? Después la planificación, la textualización y la reflexión. Estas son las capacidades que tenemos que lograr en nuestros estudiantes, ¿no? Y se da de manera pues general, y también se puede dar de manera particular si así lo requieren nuestros estudiantes, ¿no?, desarrollándolo uno por uno. La comprensión de textos escritos. Se apropia de la escritura, toma decisiones estratégicas
¿no?, de cómo es que va a leer el texto. Sabemos que la lectura tiene 3 momentos importantes: antes de leer, durante la lectura y después de leer. Es todo un proceso, todo un procedimiento. Entonces, ellos, para poder realizar bien esta comprensión de textos escritos, tienen que seguir esos procedimientos. Primero tienen que tomar esas decisiones estratégicas de para qué van a leer, qué saben, ¿no?, cómo lo van a hacer. Entonces tiene que ver con el aspecto estratégico. Enseguida van a identificar la información relevante del texto que están leyendo. Van a reorganizar esta información. Para ello hacemos uso de los esquemas, de los mapas, de las redes. Infieren los significados. Y finalmente también los reflexionan todo el proceso, ¿no?, cómo lo han hecho, qué dificultades han tenido, qué aspectos les han sido de repente más propicios, ventajosos, ¿no?, para poder realizar bien este proceso. En la producción de textos orales, organizan su discurso, expresan con claridad el mensaje, va a aplicar los recursos, los diferentes recursos expresivos que hay, y finalmente también van a evaluar este proceso, este proceso de producción. Finalmente, en la comprensión de textos orales, vamos a promover también el desarrollo de la escucha activa, la identificación de información, la reorganización de la información, inferir el significado y finalmente también la reflexión. Entonces, estos procedimientos son los que están consignados en nuestras rutas del aprendizaje. Y lo tenemos ahí con ejemplos, lo tenemos ahí con estrategias propuestas. Es decir, no, la ruta del aprendizaje no es una receta a seguir. Es apenas, de repente, unas sugerencias que nosotros vamos a ir desarrollando y lo vamos a nutrir con nuestra creatividad y con nuestros conocimientos pedagógicos, obviamente. Siguiente, por favor. En el área de matemática, de igual manera también está enfocado pues en el desarrollo o en la resolución de problemas, ¿no? Como dice ahí, si un estudiante aprende muchos conocimientos matemáticos, pero no comprende la utilidad de dichos conocimientos, ni está en condiciones de aplicarlos en problemas contextualizados con idoneidad y ética, entonces no tiene competencias, ¿no? O sea, no basta tener los conocimientos nada más, sino es importante que el alumno esté consciente para qué le va a servir ese conocimiento matemático, cómo es lo que lo puede aplicar. Y nosotros los docentes tenemos que estar pues ahí, atentos, y tenemos que ser creativos para ver cómo le podemos crear esas situaciones, porque pueden ser situaciones reales o situaciones simuladas también, ojo. Entonces, en definitiva, en un enfoque por competencias, lo más importante es formar personas que sepan emplear el conocimiento en la resolución de problemas, ya sea de su contexto familiar, comunitario, social y escolar, en lugar de tener una gran cantidad de contenidos poco significativos para la mente del menor. Desarrollar competencias implica aprender a elegir y combinar los aprendizajes adquiridos en cada circunstancia para afrontar toda clase de retos a lo largo de la vida. Para eso, en otras palabras, nosotros estamos formando para la vida, no para dar un examen, no para que ellos repitan esos conocimientos. Muy bien. Siguiente, por favor. En el enfoque de resolución de problemas que se desarrolla en matemática, también en función de los dominios, ¿no?, numeración y operaciones, cambio, relaciones, geometría, estadística y probabilidad, está orientado justamente a la resolución de situaciones problemáticas, que viene a ser la actividad central de la matemática. Es lo que en matemática tienen que hacer los docentes, ¿no? Ese es el reto que tienen. Es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad matemática con la realidad cotidiana. Es decir, la matemática tiene que funcionar pues, con la realidad cotidiana. A eso está referido. Siguiente, por favor. Y en ciudadanía, ¿cómo ejercer plenamente nuestra ciudadanía? El enfoque por el que se apuesta es el ejercicio ciudadano activo y consciente. Significa que se enseña en la práctica, en la vivencia. No solo es de lápiz y papel, porque no es un aprendizaje memorístico de contenidos, sin mayor vinculación con su realidad e intereses. Es decir, no es importante pues que el alumno sepa qué es democracia y que lo repita en un examen, la democracia es tal cosa, sino que lo practique y eso lo podamos observar nosotros los docentes.
y lo podamos promover también en las diferentes actividades que se realizan en el colegio. El colegio, en el espacio que tenemos ahí en el colegio, no fuera del salón, dentro y fuera del salón, vemos que hay muchas situaciones que nos pueden permitir desarrollar estos aspectos, que los puedan vivir, no que los puedan conocer y repetir así de concepto, sino que los puedan vivir, que los puedan practicar. Y nosotros estamos ahí para observar a ver si realmente lo están haciendo. Y si no lo están haciendo, pues eso se convierte en una necesidad de aprendizaje que tenemos que promover nosotros, ¿no? En el ámbito de la gestión, la escuela debe convertirse en un espacio para una experiencia real y significativa de ejercicio ciudadano. Esto implica desarrollar prácticas y formas de organización y un clima institucional a partir de los cuales se pueda vivir la democracia en todos los espacios y momentos que ofrece la escuela. Entonces es un compromiso, una responsabilidad no solo del docente, sino de toda la comunidad educativa, donde tiene que ver el director, los docentes, los alumnos, los padres de familia, la comunidad misma, ¿no? Todo eso se convierte en una situación rica para poder vivir la ciudadanía en pleno, ya no de conocimientos, de conceptos, sino vivirla. Siguiente, por favor. En ciencia y tecnología, orientado también a mejorar la calidad de vida, ¿no? Este área está orientado a mejorar la calidad de vida. Entonces, también tiene sus dominios, la indagación científica y la alfabetización científica. El desarrollo de habilidades científicas que los llevarán a la construcción y comprensión de conocimientos científicos. Construir conocimientos y comprender los conocimientos científicos que ya existen, a partir de la interacción con su mundo natural. ¿Ya? Entonces es necesario poder desarrollar esas habilidades para que ellos puedan producir conocimientos y puedan comprender los conocimientos que existen. Reflexionar y tomar decisiones informadas en ámbitos relacionados con la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces esto está orientado también pues a mejorar la calidad de vida. Es un compromiso que se tiene que dar de parte de los docentes y también de los estudiantes. Siguiente, por favor. Ya casi por terminar esta primera parte de la exposición, hablemos de la estructura de los fascículos. Muchos de nosotros tenemos los fascículos y seguramente algunos de nosotros no lo hemos leído, ¿no? Es el caso de varias compañeras de trabajo que yo tengo y me hacían algunas preguntas y yo les decía, pero eso está aquí, a ver, tráeme por favor tus fascículos, te voy a explicar, porque ya eran de primaria. ¿Qué pasó? Me trajeron todo el paquetito sin abrir, la bolsa estaba sellada. Aquí estaban mis rutas, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo vas a entender este aspecto si ni siquiera lo has leído, lo has ojeado, ¿no es cierto? Y muchas veces nos pasa eso a muchos de nosotros. A mí me ha pasado, ¿no? He tenido las rutas por un buen tiempo, las he ojeado un poquito y al ver tantos gráficos, esquemas, tantas palabras ahí, tantos textos, pues lo he puesto un costadito y lo he dejado, ¿no? Entonces, hasta que se hizo una necesidad conocerlas, y entonces no es tan complicado. Es importante conocer su estructura, dado que está compuesto en 5 apartados. El primero, en donde nos van a inducir por una pregunta, en el caso de los fascículos de comunicación, que dice, ¿qué entendemos por comprensión y producción de textos? Ahí nos van a mostrar todos los aspectos teóricos que nosotros tenemos que conocer como docentes con respecto a nuestra especialidad o al área que estamos trabajando, ¿no? Nos van a decir, por ejemplo, qué es la comprensión, qué entendemos por producción de textos, ¿no? Y ahí hay muchos conceptos que van a aclarar esos conceptos, ¿no? Esas ideas. Entonces, en la primera parte tenemos todo un asesoramiento conceptual, se puede decir, acerca de estos términos que necesitamos conocer como docentes. En la segunda parte nos muestran, bajo la pregunta que dice, pues, ¿qué aprenden nuestros estudiantes? Nos muestran las matrices de las competencias, es decir, nos muestran todas las competencias, nos muestran las capacidades que tenemos que lograr y también los indicadores. Es una ayuda que tenemos, porque antes teníamos que formular nosotros los aprendizajes esperados, los indicadores de evaluación, pero ahora ya están ahí, ¿no? Lo que tenemos que es elegir más bien en función de lo que estamos trabajando y en función también de la naturaleza de nuestros estudiantes y en función de nuestro contexto. Es lo que tenemos que hacer.
En la tercera parte, ¿cómo podemos facilitar estos aprendizajes? Ahí están las estrategias. Ahí justamente están las estrategias que debemos seguir nosotros para poder lograr un determinado conocimiento, ¿no? Una determinada actividad. De repente, y está con ejemplos. Primero nos explican la estrategia y enseguida nos dan un ejemplo desarrollado de cómo tenemos que hacerlo. En la cuarta parte, ¿cómo podemos desarrollar situaciones de aprendizaje? Es decir, ¿cómo podemos aprovechar situaciones que se dan en la comunidad? ¿No? ¿Cómo puedo aprovechar esa situación para desarrollar una determinada competencia? Y de igual manera, primero lo explican y enseguida nos proponen un ejemplo desarrollado. En la quinta parte, ¿cómo podemos saber que los estudiantes están aprendiendo? Ahí tenemos las orientaciones de evaluación. ¿Cómo es que tenemos que evaluar a nuestros estudiantes? ¿No? ¿Cómo es que podemos utilizar diferentes instrumentos? Por ejemplo, la rúbrica, podemos utilizar también las revistas de cotejo, las fichas de observación, el portafolio, ¿no? Entre otras. Entonces, ahí nos dan algunas orientaciones de cómo podemos evaluar todo este trabajo, todos estos procedimientos, ¿no? Muy bien, entonces esa es la estructura que tienen los fascículos. En primaria, en inicial, difieren un poquito, pero básicamente es la información que nos van a dar, ¿no? Y abajo otros títulos de repente, pero básicamente eso es lo que nos quieren informar. Muy bien, siguiente por favor. Siguiente. La anterior, por favor. Por ejemplo acá, ¿no? La tercera parte, ¿cómo podemos facilitar esos aprendizajes? Ahí están las estrategias, nos dice qué son las estrategias, cuáles son las capacidades que tenemos que seguir como proceso de aprendizaje. También nos dicen, nos sugieren los pasos, por ejemplo, para la creación de un poema. Ejemplo, ¿no? Entonces es lo que contienen nuestras rutas del aprendizaje. Lo que tenemos que hacer es leer. Hubiera sido ideal de repente tener un aspecto más de repente especializado en razón a esto, pero sería también la naturaleza de otro tipo, ¿no? De encuentro, un taller de repente ya especializado por áreas, por ciclos, por niveles, ¿no? Entonces no es el caso, por esa razón lo estamos dando así de manera general. Siguiente, por favor. Ya está, por ejemplo, acá en la última parte donde dice ¿cómo podemos saber que los estudiantes están aprendiendo? Ahí nos dicen, ¿no? Observando el desempeño de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, aplicando diversas actividades de evaluación, conversando con los estudiantes sobre sus avances y dificultades, registrando de manera sistemática los avances y progresos de los estudiantes, haciendo partícipes a los estudiantes de su proceso de evaluación, ¿no? Como habíamos comentado antes, es importantísimo y significativo que los mismos estudiantes puedan evaluar sus procesos y la de sus compañeros también. Bien, siguiente por favor. Acerca de las rutas del aprendizaje. Las rutas no dan recetas a seguir de manera ciega y rígida. Por el contrario, ofrecen orientaciones que cada docente podrá adecuar a su realidad, haciendo uso de sus saberes pedagógicos y de su creatividad. Entonces las rutas del aprendizaje pues vienen a ser una puerta, ¿no? Que se nos abre a un mundo lleno de posibilidades, donde tienen que entrar a tallar nuestra creatividad y el conocimiento pedagógico que tenemos como docentes. Bien, siguiente por favor, siguiente, muy bien. Para terminar, vamos a hablar también de un aspecto que está muy relacionado a nuestra práctica docente, que es la creatividad, ¿no? Y de repente es un aspecto que no se le ha dado tanta importancia, se ha hablado más de estos aspectos que tienen que ver con la planificación, más no con este aspecto que es básico, fundamental en nuestra labor, la creatividad. Siguiente, por favor. Y acá tenemos 3 preguntas para reflexionar. Ahí dice, ¿no? ¿Hasta qué punto los sistemas pedagógicos responsables de la educación formal se interesan por incorporar la creatividad en el currículo? ¿Hasta qué punto los sistemas pedagógicos responsables de la educación formal se interesan por incorporar la creatividad en el currículo? Nos habla bastante de creatividad, de cómo desarrollarlo.
o se queda en el hecho de decir, bueno, ustedes como docentes tienen que ser creativos y tienen que desarrollar la creatividad en su salón de clases o con sus estudiantes, ¿no? Generalmente queda ahí. Muy poco se habla de cómo desarrollar nuestra creatividad como docentes, y mucho menos se habla de cómo desarrollar la creatividad en nuestros estudiantes, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, ¿existe relación entre educación y creatividad? ¿Existe relación entre educación y creatividad? Sí, está inmerso ahí. El docente es creativo. Por decir, a ver, algo, una expresión sencilla de la creatividad, ¿no? Profesor, usted, por ejemplo, ha planificado para el día de hoy, ¿no? Vamos a hacerle cuenta, eso vamos a simular una realidad. Ha planificado tratar la elaboración de un texto poético con sus alumnos, o de repente la declamación, ¿no? de un poema con sus alumnos, y para ello ha planificado pues llevar su equipo de sonido y poner ahí un CD donde se escucha la declamación de un poema con toda la entonación de vida, con todos sus recursos expresivos. Y cuando está pues ya por iniciar la clase y utilizar su equipo, se da cuenta que no hay fluido eléctrico. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál podría ser esa estrategia? ¿Qué podríamos hacer? Y ahí estamos haciendo uso de nuestra creatividad. Es un aspecto simple, sencillo, ¿no? Entonces, el docente es creativo, no solo para poder solucionar esos problemas que se le presentan, sino también para poder planificar procesos realmente significativos para sus estudiantes. Poder planificar procesos utilizando el contexto que rodea al estudiante, utilizando las situaciones de aprendizaje que le plantea la propia comunidad. Es decir, para eso nosotros tenemos que ser creativos, y tenemos que ser creativos para desarrollar la creatividad de nuestros estudiantes también, ¿no? La creatividad es la base de la educación, está en todo, ¿no? Está en todo aspecto que tiene que ver con la educación. Y no solo se da, como antes se creía, en el curso de arte. Antes se le daba importancia, y hasta ahora creo, ¿no? Se le da importancia a la creatividad solo en arte. Pero no debería ser así. La creatividad debe estar presente en cada una de las áreas. En cada una de las áreas, el estudiante tiene que ser capaz de crear. El docente enseña cierto procedimiento, paso a paso, cómo se soluciona un ejercicio. Pero de pronto alguien lo hizo de otra manera y halló también la respuesta. Pero el docente le dijo, no, en tu examen no has desarrollado los pasos. No sé cómo has sacado, has hecho un esquemito, un dibujito nomás, y de ahí has sacado la respuesta. Entonces, esto está mal, por eso te he puesto 0. O por eso te he puesto medio punto, o un punto nomás, ¿no? Entonces ahí vemos que nosotros como docentes también a veces matamos la creatividad, ¿no? ¿Y qué hay de la creatividad del docente? ¿También se mata o no se mata? También se mata la creatividad del docente, ¿no? Sobre todo cuando hay docentes pues, de que a veces quieren proponer actividades y temas con los que la mayoría de los docentes no están de acuerdo y dicen, no, ¿para qué vamos a hacer eso? ¿No? Por gusto, ¿para qué? Entonces, profesores, esto de la creatividad se ve en todas las áreas. Y es un espacio en donde se da pues esta libertad de pensamiento, esta libertad de creación. Y debemos apoyarnos, no debemos poner piedras cuando el docente quiere hacer algo nuevo, algo diferente. Porque muchas veces estamos en nuestra zona de confort, no queremos salir porque nos encontramos cómodos en ese lugar, ¿no? Porque no queremos trabajar de repente aspectos que desconocemos, entonces lo dejamos así, mejor no, preferimos lo fácil. Entonces es importante que nosotros sepamos darnos esa oportunidad a nosotros mismos y por ende también a nuestros estudiantes, ¿no? Que finalmente es la misión que tenemos en la vida.